Imagina por un momento que estás en un mundo donde la vida como la conoces está a punto de cambiar de forma radical. La historia de la humanidad ha estado dividida por océanos y culturas, cada una desarrollándose en su propio rincón del planeta. Pero, ¿qué sucedería si, en un instante, estas burbujas de civilización se encontraran en un punto de intersección? ¿Qué aspectos de nuestras vidas, culturas y creencias se verían alterados para siempre? Este fue el impacto que tuvo el descubrimiento de América en el siglo XV, un evento que no solo redibujó mapas, sino que también transformó el destino de millones de personas y conectó continentes de maneras que todavía resuenan hoy. En este viaje, vamos a explorar cómo el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 no solo cambió la historia de los pueblos indígenas americanos y de Europa, sino que también sentó las bases para un nuevo mundo globalizado. Pero espera, porque a medida que profundizamos, revelaré datos y perspectivas que cambiarán tu forma de pensar sobre este acontecimiento. ¿Sabías que el viaje de Colón fue financiado por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, no solo por su deseo de encontrar una nueva ruta hacia las Indias, sino también por la ambición de establecer una influencia global? La búsqueda de riqueza y poder imperial durante esta época era insaciable. Lo que empieza como un viaje con la intención de llegar a la India desemboca en uno de los mayores encuentros de culturas de la historia. La llegada de los europeos al continente americano desencadenó una serie de eventos que llevaron al intercambio, la colonización y la transformación de ambas partes del Atlántico. Pero antes de adentrarnos en esos eventos, es crucial comprender la magnitud de este descubrimiento. Desde un punto de vista inicial, cada explorador europeo estaba consciente de que festejaban su llegada a nuevas tierras, pero ignoraban el tremendo costo humano que esto implicaría para las comunidades indígenas. ¿Te imaginas cómo se sintieron las culturas autóctonas al ver a estos recién llegados? ¿Qué impacto tuvo esto en sus tradiciones, creencias y formas de vida? Los encuentros entre europeos y nativos americanos llevaron a una mezcla fascinante y a menudo destructiva de culturas. El intercambio de productos, lo que hoy llamamos el intercambio colombino, trajo consigo desde el maíz y la papa a Europa, hasta el trigo, el arroz y el ganado europeo a América. Este intercambio no solo alteró la dieta de millones de personas, sino que también afectó las economías y las sociedades en todo el mundo. ¿Sabías que la papa, originaria de los Andes, se convirtió en un alimento básico en Europa, cambiando la agricultura y la cocina europea para siempre? Sin embargo, esta interacción no fue solo de bienes, también se llevó a cabo un intercambio de ideas, tecnologías y, desafortunadamente, enfermedades. Las epidemias como la viruela devastaron poblaciones indígenas incapaces de resistir los nuevos patógenos traídos por los europeos. Aquí tienes una verdad chocante: se estima que entre el 50 y el 90% de la población indígena de América pudo haber muerto debido a estas enfermedades en los siglos posteriores al descubrimiento. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿fue realmente un descubrimiento, o más bien un acto de adquisición por parte de las potencias coloniales? A medida que avanzamos en esta narración, es crucial contemplar el legado del descubrimiento de América. Un legado que incluye la creación de sistemas coloniales que explotaron tanto a los indígenas como a los africanos, quienes fueron traídos en masa como esclavos para trabajar en las plantaciones. Las estructuras sociales y económicas que surgieron a partir de este intercambio siguen teniendo sus ecos en la actualidad. Este es un tema del que se habla poco, pero uno que es vital para entender cómo el pasado ha moldeado el presente. Y aquí es donde puede que te estés preguntando, ¿cómo afecta esto a nuestra comprensión contemporánea de la globalización? La conexión entre los continentes se ha mantenido y crecido a lo largo de los siglos, dando paso a las interacciones culturales y económicas que vemos hoy en día. Cada vez que consumes un producto internacional o te sumerges en una cultura diferente, estás participando en un proceso que comenzó hace más de 500 años. La forma en que entendemos el mundo, las interacciones económicas y hasta la identidad cultural son todos productos de esa conexión inicial. Por supuesto, no todo tras el descubrimiento fue negativo. A pesar de la devastadora pérdida de vidas y culturas, también inició un proceso de intercambio cultural que generó una rica mezcla de tradiciones, alimentos, idiomas y formas de vida. Considera, por ejemplo, cómo el mestizaje cultural ha dado lugar a una enorme diversidad en América Latina, donde las tradiciones indígenas, africanas y europeas se entrelazan en algo completamente nuevo y vibrante. Pero no todo es un relato de integración y fusión pacífica.
La resistencia de las comunidades indígenas fue feroz, y hubo numerosas revueltas y conflictos en respuesta a la colonización. Algunos pueblos indígenas lograron resistir la dominación, adaptándose a las nuevas circunstancias, mientras que otros se enfrentaron a una lucha casi suicida por preservar sus culturas. ¿Quiénes fueron estos héroes olvidados? ¿Y cómo lograron mantener su identidad en medio de un asalto constante a su forma de vida? A medida que exploramos la amplitud de las consecuencias del descubrimiento de América, se vuelve evidente que este acontecimiento no fue un suceso aislado, sino una chispa que encendió una serie de cambios globales. La creación de rutas comerciales transatlánticas, la masiva migración de personas y la creación de un sistema económico global son solo algunas de las repercusiones que aún sienten los ecos en la actualidad. Así que, ¿te has preguntado alguna vez cómo el abuso de poder y la explotación de recursos en el pasado han establecido patrones en las relaciones internacionales actuales? La herencia del colonialismo y el imperialismo sigue viva, influenciando desde políticas hasta la economía global. La historia del descubrimiento de América no solo es la historia de un continente encontrado, es un testimonio del impulso humano por explorar y expandirse, pero también un recordatorio de las sombras de esos mismos actos. Es un llamado a la reflexión sobre cómo nuestros actos actuales están conectados con nuestras acciones pasadas. ¿Qué ven tus ojos cuando miras el mundo que nos rodea hoy en día? Por ahora, hemos considerado diversas perspectivas sobre el descubrimiento de América y sus repercusiones globales. Hemos explorado la combinación de culturas, el impacto devastador de las enfermedades y la resistencia de las poblaciones indígenas. Pero esto es solo el comienzo. Aún queda mucho más por desentrañar sobre las formas en que esa interconexión entre continentes ha inspirado y moldeado a las sociedades modernas. Así que te invito a que sigas aquí, porque en la segunda parte de nuestro viaje, sumergiremos en las dinámicas de poder que surgieron en la era colonial, examinaremos cómo las naciones se han basado en las estructuras establecidas entonces para modelar sus políticas actuales. Y descubrirás revelaciones que podrían cambiar tu concepción sobre nuestra historia colectiva y lo que significa ser parte de una comunidad global. ¿Qué más estará aguardando en esta historia que desdibujó las fronteras del mundo? Queda poco para descubrirlo, y estoy emocionado de llevarte contigo en esta travesía. Continuemos nuestra travesía hacia el corazón de las dinámicas de poder que surgieron tras el encuentro de dos mundos. La colonización no fue simplemente un proceso de expansión geográfica, representó una reestructuración completa de las jerarquías sociales, políticas y económicas. En este contexto, es vital comprender cómo las naciones europeas, en su búsqueda de enriquecimiento, sentaron las bases para un sistema global que todavía perdura. Durante el auge del colonialismo, las potencias más influyentes, como España, Portugal, Inglaterra y Francia, comenzaron a establecer imperios que se extendían mucho más allá de sus fronteras. La conquista y colonización de América Latina, por ejemplo, fueron impulsadas no solo por la ambición de explorar, sino por un deseo ardiente de oro, especias y otros recursos. Las expediciones se convirtieron en invasiones, y las tierras ancestrales de innumerables culturas indígenas fueron reclamadas bajo el mando de estas potencias imperialistas, transformando radicalmente la vida de millones. Un elemento clave en este proceso de dominación fue la implementación de sistemas de encomienda y haciendas. Estos modelos económicos permitieron a los colonizadores explotar la mano de obra indígena bajo la fachada de protección y conversión al cristianismo. No obstante, en realidad, esto se traducía en trabajos forzados y en un control total sobre las comunidades locales. Muchos indígenas se vieron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, llevando a una pérdida masiva de vidas y a un desmantelamiento de las estructuras sociales que habían existido antes de la llegada europea. Las dinámicas de poder que se establecieron durante este periodo se fijaron de tal manera que las huellas siguen presentes en las sociedades de América Latina hoy en día. El legado del colonialismo también encontró su camino en la política. La adición de nuevas colonias alimentó un sistema de relaciones internacionales y rivalidades que se centraba en la acumulación de poder mediante la posesión de tierras. Las políticas coloniales eran, en gran medida, estrategias para competir con otras naciones europeas, lo que impulsó la carrera por el dominio global. En medio de esto, surgiendo voces desafiantes a la opresión, surgieron nuevas formas de resistencia, que se manifestaron no solo en revueltas, sino también en la formulación de nuevas identidades, mitos y narrativas culturales que resistían la hegemonía europea.
Un claro ejemplo de esta resistencia se encuentra en la figura de Túpac Amaru II, líder indígena que en el siglo XVIII encabezó un levantamiento contra la opresión colonial en lo que hoy es Perú. Este levantamiento no solo se trataba de liberar a su pueblo de la explotación, sino que también servía para recuperar un sentido de identidad y orgullo entre las comunidades indígenas. La valentía de estos líderes y sus seguidores asegura que la historia de la resistencia indígena no se cierre en un simple relato de victimización, sino que se convierta en un poderoso testimonio de lucha y resiliencia. Simultáneamente, el intercambio cultural continuó desempeñando un papel fundamental en la formación de nuevas civilizaciones. Las influencias africanas se entrelazaron con las indígenas y europeas, dando lugar a formas de arte, música y religión que todavía permanecen vigentes en el continente. Por ejemplo, el candombe en Uruguay y la samba en Brasil son testimonios de esta fusión cultural. Las nuevas identidades que emergieron, aunque marcadas por el dolor del colonialismo, también dieron origen a expresiones culturales vibrantes que enriquecieron la experiencia humana. A medida que transcurría el tiempo, el vínculo creado por el descubrimiento de América no solo alteró las colonias americanas, sino que también transformó la vida en Europa. La llegada de productos como el tabaco, el cacao y el azúcar impulsó cambios económicos significativos en el viejo continente. Las plantaciones en las Américas se convirtieron en centros de producción monetaria que dependían del trabajo esclavo, creando una economía global en la que las naciones europeas florecían a expensas de la vida y el bienestar de millones. Este comercio transatlántico de esclavos se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia colectiva, profundizando la herencia de desigualdad y explotación que aún nos afecta hoy. El entrelazado de las narrativas y las estructuras económicas que surgieron de estos tiempos está lleno de contradicciones. En un mundo que se está volviendo cada vez más interconectado, las disparidades que se establecieron durante la era colonial a menudo dictan las dinámicas entre países en desarrollo y desarrollados en la actualidad. La pobreza y la desigualdad en muchas naciones latinoamericanas pueden ser vistas como un legado directo de esas relaciones de poder estructuradas sobre la base de la explotación. Adentrándonos en lo contemporáneo, está claro que la globalización moderna continúa reflejando esas antiguas estructuras de poder. Las transnacionales que operan a nivel mundial a menudo siguen el mismo patrón de saqueo y explotación que caracterizó el colonialismo. Si bien es cierto que el comercio internacional ha traído consigo una increíble diversidad de productos y culturas, también es cierto que genera un ciclo de dependencia económica que puede dificultar el desarrollo autosuficiente de muchas naciones. Pero, ¿cómo podemos reconciliar esta historia con nuestra comprensión moderna del mundo? A medida que exploramos las raíces de la globalización, es fundamental abordar el legado de aquellos encuentros de 1492 y cómo han configurado nuestra realidad actual. En este contexto, surge la pregunta, ¿de qué manera podemos aprender del pasado para crear un futuro más equitativo y justo? La respuesta a esta pregunta reside en una comprensión profunda de la historia y en la toma de conciencia de nuestras propias acciones y decisiones. La educación y la reflexión crítica son herramientas fundamentales para romper el ciclo de ignorancia y resistencia. Al comprender las narrativas históricas que han moldeado nuestras sociedades, podemos tomar decisiones que mitiguen el daño causado por la explotación y que promuevan la justicia social. Los movimientos de justicia climática, por ejemplo, buscan la reestructuración de nuestras relaciones internacionales para abordar tanto la crisis ambiental como las desigualdades sociales, evidenciando que los ecos de la explotación colonial todavía resuenan en nuestras luchas contemporáneas. En el ámbito cultural, es significativo cómo las voces indígenas, afrodescendientes y otros grupos marginados están ganando visibilidad en el discurso global. La reivindicación de sus propias historias, tradiciones y luchas es un paso crucial para descolonizar el conocimiento y desafiar las narrativas hegemónicas que han predominado en la historia. Este movimiento hacia una mayor diversidad en la representación cultural es esencial para crear un mundo más inclusivo y comprensivo. La historia del descubrimiento de América, entonces, es mucho más que un simple relato de exploración y conquista. Es un tapiz complejo de encuentros, intercambios, opresiones y resistencias que comenzó hace más de 5 siglos y cuyas repercusiones aún proclaman su verdad en nuestro día a día. A medida que nos adentramos en el futuro, tenemos la responsabilidad de confrontar esos legados, aprender de ellos y trabajar de manera colectiva para sanar las heridas que todavía persisten. Al mirar hacia adelante, es necesario no solo recordar el pasado,
sino también innovar en nuestras relaciones interculturales y en la economía global. En un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes, desde crisis climáticas hasta desigualdades económicas, la lección más importante que podemos extraer del descubrimiento de América es el valor de la interconexión. Nuestras historias están entrelazadas, y nuestras acciones importan. Ahora, mientras concluyes esta travesía, te invito a reflexionar cómo puedes contribuir, desde tu propia vida y experiencias, a construir un futuro más equitativo. Un futuro donde las lecciones de la historia informen nuestras decisiones, y donde se celebre la diversidad y se rechace la desigualdad. En cada pequeño acto de justicia, en cada esfuerzo por entender la rica herencia cultural de otros, estamos eligiendo romper el ciclo de explotación, y en su lugar, entrelazar nuestras historias en una narrativa colectiva que honra tanto el pasado como el presente. Así que, al final de este relato, la pregunta persiste: ¿qué significa realmente ser parte de una comunidad global? La respuesta reside en nuestra capacidad de aprender de nuestra historia, en la celebración de nuestras diferencias y en la búsqueda de un futuro compartido donde cada voz pueda resonar y cada historia tenga su lugar. Nos encontramos en un punto crítico en la historia de la humanidad, y es aquí donde la verdadera transformación puede comenzar. Conclusivamente, el descubrimiento de América no fue solo un acontecimiento histórico, fue un catalizador de cambios que aún nos afectan en todos los aspectos de nuestra vida. Que las lecciones del pasado iluminen nuestro camino hacia un futuro en donde todas las culturas y todas las voces sean reconocidas y valoradas en su totalidad.